problema presentada para este reto es encontrar el valor de un supercapacitor empleado para funcionar durante 4 horas con el fin de energizar unos equipos del centro de salud de una comunidad rural a un voltaje de 160 volts. Cabe aclarar que los equipos pueden funcionar con el 80% del voltaje que se nos ha dado, es decir, un rango entre 128 volts y 160, y estos equipos se pueden representar con una resistencia equivalente con el valor de 100 kiloohms. Esto para la resolución del problema. El circuito eléctrico es una trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica, mientras que su esquema eléctrico es solo su representación gráfica. Un capacitor es un dispositivo usado para almacenar carga eléctrica, mientras que la capacitancia es la capacidad de almacenar dicha carga eléctrica. También, para calcular la capacitancia equivalente, en paralelo sería la suma de las capacitancias, mientras que en serie sería la suma de los recíprocos de cada capacitancia. También sería la ley de Ohm, que sería el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y también tenemos lo que es la resistencia equivalente, que en serie sería la suma de las resistencias, y en paralelo sería la suma de los recíprocos de cada resistencia. También tenemos lo que es la ley de Kirchhoff del voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Esto dice más que nada que el voltaje de entrada menos el voltaje de salida es igual a 0, y en la corriente de entrada menos la corriente de salida es igual a 0. Esto se refiere a un nodo y esto se refiere a mallas. Para ilustrar la fórmula de descarga de nuestro capacitor, tomamos referencia como la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Ohm y la fórmula de la capacitancia. A partir de la ley de Kirchhoff, sustituimos el voltaje de salida o el voltaje de nuestra resistencia, y después ese voltaje en la resistencia lo sustituimos por la ley de Ohm, que es la intensidad del capacitor por la resistencia. Después empezamos a sustituir, asignamos algunos valores, como en este caso el valor de K, la integramos, encontramos el valor de la capacitancia en un tiempo cero, lo sustituimos en nuestra ecuación, para finalmente obtener la expresión que depende del tiempo en la descarga de nuestro capacitor, la cual es que el voltaje cero o el voltaje inicial o el exponencial de menos t, que es el tiempo, entre CR, que es la capacitancia, por la resistencia. Nuestro reto consistía en alimentar una comunidad a base de un supercapacitor, el cual debe cumplir las siguientes características. Al sustituir nuestros valores nos da la capacitancia que necesitábamos para el supercapacitor. Después realizamos una prueba de cuánto tiempo tardaría en cargarse al 98% con una resistencia de 2.2 kiloohms. Después una segunda prueba de cuánto tardaría en cargarse el 80% al 98%. Estas son las gráficas del inciso A, del inciso B, y este es su respectivo programa para la gráfica A y la gráfica B en MATLAB. Como podemos ver, para poder sacar nuestro código tuvimos que usar la fórmula de nuestra integral, donde después sustituimos los valores ya obtenidos. En esta gráfica podemos observar que nuestra gráfica es ascendente, y en la siguiente gráfica, como podemos observar, es descendente, donde utilizamos el mismo método. Para sacar la parte de carga y descarga utilizamos el mismo código o muy similares. Bueno, como podemos observar, tenemos una pequeña diferencia entre los circuitos, ya que en una existe un voltaje que es lo que hace que se carguen todas las capacitancias, y en la otra no existe ningún voltaje. Utilizamos las gráficas de las respuestas del capacitor con carga y con descarga en intervalos de tiempo diferentes, donde después verificamos lo que anteriormente obtuvimos en la parte analítica y en el MATLAB, donde estos coincidieron con nuestro multisim. Tanto en MATLAB como en multisim se observaron que ambos casos tenían el mismo resultado de voltaje. En la parte de la carga fue incrementando, y en la parte de descarga fue decrementando. Al momento de la resolución de la situación problema, uno se da cuenta de la cantidad de conocimientos necesarios para poder resolver el problema presentado, además de que se implementa una situación profesional con un contexto manejado en la realidad y en el día a día de ciertas personas. Ahora, con el conocimiento adquirido a través de esta práctica, los capacitores se pueden llegar a implementar a cualquier circuito eléctrico que lo requiera.